Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Siendo las 20:02 en la República Argentina y habiendo pasado ya el editado del señor Gerardo Coca, John Petrucci de Dream Theater, nos dedicamos a la filosofía en Octavo Arte. Ya están Aide Siniego y Natalia Peroni. La otra vez la había presentado como Pieroni. Grave error del quien conduce este programa, es Peroni. Me dijo la otra vez como el general, pero con una I al final. Exacto. Natalia, Aide, bienvenidas a Octavo Arte. ¿Qué tal? Gracias, de ¿Cómo vuelta. están? Muy contentas Bien. de estar acá de vuelta. Nosotros también. Nos traen hoy relacionado un tema con la violencia y con el perdón. Uh-huh. Sí, me parece que se pueden compatibilizar el tema del perdón. Sí. Lo vamos a charlar un poquito desde dos filósofos franceses. Bien. Contemporáneos, y también el tema de la violencia también desde un filósofo francés contemporáneo. Sí, en realidad sin ningún caso especial. Quizás es mis ganas de haber nacido, como yo siempre digo, en los 60, haberme podido poner una túnica blanca y una trenza, ser rubia, cosa que no soy. Hubiera quedado mejor ser rubia. Para nacer en los 60, porque esa es O mi discusión. Yo vivirlos. digo nacer en los 70, pero después siempre me corrijo y digo no, me hubiera gustado tener 18 en los Woodstock. 70. A mí me hubiera gustado Claro, tener 18 en Woodstock. pero 18, no nacer, porque si hubiera nacido claro, me hubiera bueno. perdido todo igual. Así 18 en Woodstock y estar Claro. luchando por la paz mundial. Pero No no es el caso. puedo. Entonces, bueno, desde la filosofía. Yo mis tenía 40 y 18 en los pico, 70, pero estaba acá y no era la mejor época. No, Claro, estaba luchando. Tampoco, No, tampoco. seguro. Ambas cosas ahí estaban, pero los 70 cada época violenta. Muy Claro, violenta en Argentina. claro. Bueno, a ver, con el tema del perdón, ¿qué les parece a ustedes? Yo estaba pensando en dos casos por el que podríamos tomar como ejemplos que tienen bastante que ver con la violencia y también con el perdón. Sí. De hechos que sucedieron acá. Uno fue que hace poco, creo que la semana pasada, dejaron en libertad a Silvia Luna. Exactamente. ¿Se acuerdan el caso de Silvia Luna? La moza condenada por haber asesinado en 2010 a una amiga, luego de que aparentemente la amiga iba a revelar un video de una infidelidad en el momento del casamiento de Silvia Luna. La decisión fue automáticamente pegarle un mazazo en la cabeza y con eso la mató. Ahora la escarcelan porque parece que fue como un acto reflejo de violencia, de emoción violenta. La emoción violenta siempre se justifica del lado de que, o sea, si vos lo mataste con lo primero que encontraste es emoción violenta. Ahora, si vos fuiste a buscar un arma y lo mataste, Claro. ya deja de ser emoción violenta. Si yo tengo acá y te pego el micrófono en la cabeza, fue emoción violenta. Ahora, si yo voy afuera, agarro un martillo y te lo traigo y te pego, ya deja de ser emoción violenta. Lograron comprobar que había sido una emoción violenta y es por eso que Sí, igual es subsanaron su pena. un poquito relativo, porque algunos decían que no fue tan así, que ella estaba enojada, pero llegó al lugar y tuvo que esperar que apareciera la amiga. O sea, que Claro. ella pensó hasta que tomó el instrumento con el que se pegan las milanesas, o sea, que no fue mal. La cuestión es que le habían dado 7 años, tampoco mucho, Sí. y al cabo de 2 años y medio, 3, la dejaron en libertad. Bueno, ese es un caso que suscita bastante discusión. Y el otro caso, anoche yo escuchaba nuevamente a la filósofa Diana Cohen Agrest, que a su hijo lo mataron hace 2 años. Estaba con la novia en la puerta de la casa. Estaba entrando a la casa. Entrando a la casa, creo que estaban haciendo algo de cine, estaban haciendo Sí. unas cosas. Bueno, vino Bajando Equipo. Sí, equipo. un muchacho los caballito. encaró, entró en la casa y finalmente le pegó un tiro y lo mató. Ese muchacho fue preso, lo condenaron en una semana, el año pasado lo condenaron, le dieron 17 años, creo. Y bueno, ella lo que plantea, ella a partir de ahí, bueno, ayer justamente planteaba también el hecho de que ellos tienen un acceso, ella escribe en La Nación, es filósofa, es gente reconocida, tuvieron acceso a buenos abogados, que no es igual para todo el mundo, y a pesar de eso les costó, y ella decía, ahora tengo que seguir en la lucha porque en cualquier momento lo van a dejar en libertad. Claro. Estamos hablando que quien dice esto es Diana Cohen Agrest, filósofa que, como decía, Filósofa, escribía sí, en La sí, Nación. sí. Escribe Sí, en sí. La Nación. Escribe en La Nación y ella Tiene es un montón de docente, libros, además. sí, tiene un montón de libros, Sí. ha escrito un libro sobre este tema, sobre la muerte de su hijo, y está también en filosofía moderna, es una docente muy reconocida. Y ella ayer decía
que acá cuando uno, digamos, lucha por pedir que se cumpla la condena, que ella cree que por haber perdido, que su hijo ya no tiene voz, no puede defenderse, claro, y que por haber perdido su vida deberían haberle dado la máxima, que son 25, pero bueno, le dieron 17, pero que cumpla los 17. Claro, y que cuando uno dice eso, a uno se lo acusa de vengativo. O de justiciero. Entonces ella decía, bueno, esto, ¿no? Hablaba de esto. Pero bueno, retomando el asunto del perdón, yo les quería preguntar para empezar, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes son capaces de perdonar cualquier cosa? ¿Creen que no? ¿Creen que hay cosas que no son perdonables? Yo creo que si hablamos de cualquier cosa, incluimos casos de asesinatos, yo creo que bajo ningún concepto perdonaría. Sobre todo si me toca de cerca, ¿no? Debe ser difícil, que si perdés un familiar o un conocido, un amigo, un cercano, a quien asesinan, esa persona. Hay que ver también en qué estado y qué le pasaba por su vida a esa persona cuando decidió matar, pero debe ser muy difícil, pero yo creo que no lo lograría. O sea, para vos hay ciertas cosas que no serían perdonables. Yo creo que no. Yo asiento a lo que dice él y también sumo otro caso que está en boca de todos hoy por hoy, que es el caso de Ángeles Rawson, que mucha gente tomó como algo llamativo que la madre, cuando declara apenas muerta a su hija, pocas horas de confirmarse la muerte, ella habla de un perdón divino, de una situación en que ya ella tenía paz, y mucha gente dijo acá algo raro hay, porque no puede ser que no quiera matar a todos los que mataron a su hija, o encontrar al culpable y que cumpla cadena perpetua. La declaración de ella había sido como llamativa en ese caso, y yo voy por el lado de Mariano también, que creo que cuando te matan a un ser querido, la palabra perdón no sé si te entra en la cabeza ni siquiera. Tomo un minutito lo tuyo y te digo que de no perdonar a matar a la otra persona y devolver la misma prisión, se juntan los dos temas con la violencia. Seguro. Está también el tema de la pena de muerte en el medio que tú decías, que también es violencia sobre una persona que si bien ejerció, seguramente cometió un delito, no se la digamos, en ese sentido, lo que respecta a la culpabilidad de la otra persona o a la agresión que vos le generás a la otra persona, no tiene que ser, digamos, la justicia, desde mi punto de vista, no tiene que ser una pena de muerte, o sea, no tiene que pagar con la misma moneda que quien murió. Ajá. O sea, no es una forma de perdonar, ni cerca creo, pero sí debe cumplir. Sería la condena. Ojo por ojo y diente por diente, digamos. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que la pena de muerte está realmente, para mí no está bien aplicada, y de hecho lo vieron hace poco en un informe de CQC en donde mostraban todos los casos de gente que estaba a la espera de su pena de muerte, ya estaban condenados y estaban esperando que un día vengan, se lo lleven, haga el cortocircuito, viste, muy peliculesco y que pasen a mejor vida. Y se demostraron un montón de casos en donde se había descubierto que capaz el que habían acusado de algún crimen no había sido tal, y se descubrió una vez que ya lo habían matado. Entonces es algo muy discutible, y yo creo que también hay algo en mí que siente como que le estás allanando el camino matándolo. Creo que es la manera más fácil para alguien que totalmente que mató a 3 personas, que realmente su vida no creo que tenga mucho valor, o él no tenga una concepción de valor sobre la vida. Creo que le estás hallando el camino matándolo, y es mucho mejor que él cumpla una condena de 25 años en la cárcel, que eso sería mucho más tortuoso, y tener la imagen de quien mató en la cabeza durante todo ese tiempo. Sí, también, digo, en Octavo Arte, en reiteradas oportunidades hablamos del sistema carcelario argentino, que es increíblemente deficiente, y habría que ver, ya partiendo de la palabra justicia, cuál debe ser. Yo creo que hoy no tengo una respuesta a eso, pero creo que ni la pena de muerte ni el sistema carcelario actual hacen justicia sobre las personas que cometen delitos. ¿Y vos? Creo que es un tema muy complejo porque tiene que ver cómo uno vive la vida. Primero, sobre lo que es la pérdida de un ser querido a través de que otro se la quite. Es algo que por suerte no me ha pasado, así que hablaría de más. Lo que sí puedo decir es que yo tengo una filosofía de vida con mi pareja, por suerte que la compartimos, que tiene que ver con que, por ejemplo, la infidelidad. Uno perdonaría la infidelidad por decir algo que es más cercano, ¿no? Y la verdad que me parece que decir sí la perdono o no la perdono tiene que ver con una forma de vida. Yo, por ejemplo, lo que me plantearía es qué pasó que tal vez no lo pudimos hablar en la pareja, qué pasó que tuve ese deseo. Es más profundo, porque si no, a veces yo siento que el perdonar o no tiene que ver con la posesión, con el control, con el egocentrismo de me cagaste a mí.
¿entendés? No, ¿qué pasó en vos que tuviste esa necesidad? Y de ahí, bueno, muchas ramificaciones, Te ¿no? coloca en una situación de poder el hecho de dar perdón, ¿no? De otorgar ese Exactamente, eso es lo que Claro, siento. pero igual, en el caso que vos hablás, vos tenés voz. Si a vos te matan, ya no tenés Claro. voz. Totalmente. Y eso es distinto. Conozco... Digamos, vos le podés dar una vuelta, vos podés hablar, vos podés profundizar, lo podés revertir o no, transformar en otra cosa. Pero si alguien viene, irrumpe sobre otro, lo mata, lo viola y se acabó. Totalmente. Digamos. Y otra cosa que me parece que tiene que ver, porque como la vida misma es una cuestión de una cadena, tiene que ver con el sistema carcelario, que ¿para qué está la cárcel? Me hace acordar un poco a Michel Foucault cuando habla en vigilar y castigar. ¿Para qué está la cárcel? Para sacar a esa persona que cometió cierto acto delictivo de la sociedad por un ratito, para que mientras no haga otra cosa, o para realmente ver qué le pasó a esa persona, ver cómo nació, los padres, cómo lo trataron. No, Mismo- tratarlo dignamente. Una cárcel debería Claro. tratarte Mínimo. dignamente. Claro, Lo sí, sí, sí. mínimo, porque si no te doy dignidad humana, ¿de qué te voy a...? Sí, y además Es que ayudar a hay que esa ver persona. para qué está la cárcel. Digamos, yo creo que sería imposible, una vez lo hablamos con una invitada en Creadores, me Sí. parece, que decía que se tenía que destruir el sistema penitenciario, pero por otro lado decimos, no estamos preparados tampoco para eso. no. Pero Me pero parece a mí que me es algo parece... que es un idealismo que no es posible. Sí, es como pensar la paz Claro. mundial y que todos Claro, seamos iguales y claro. que nadie gane un centavo más que el otro, que están buenísimos desde el concepto, pero llevarlos a cabo sería, yo creo que algo imposible, Imposible. más para una sociedad como nosotros, en donde la violencia aumenta cada día más, en donde tenemos un montón de problemas educativos, que ustedes se están encargando desde su lugar pero- de sumar un poroto para que eso no siga pasando. Pero me parece que esos conceptos tan generales son un poco Sí. discutibles. Recordemos también que tanto Natalia como Aide hacen taller filosófico en las villas Mateadas Filosóficas. Mateadas Filosofía filosófica. Han estado en la Villa 31, en la 24 En la también, 31 en Barracas y en Pilotones. y en Piletones. Pero a mí me gusta lo que vos dijiste, porque siento que en parte me gusta lo de la filosofía, y particularmente ustedes, que ponen en palabras cosas que tal vez yo siento, pero ni las podría nombrar. Que tiene que ver con que en realidad siento que no puedo perdonar porque no soy quien. Puedo tal vez hacer las paces, disculpar o reflexionar sobre cierta cuestión, pero el perdón me parece que es una palabra que tiene una connotación de poder. Sí, Claro. sí, te coloca en una situación de poder, por supuesto, dar perdón, seguro. Bueno, les cuento un poco Claro. cuál es la posición de Sale Derrida. nuestra alma de docentes. No, porque es interesante por ahí para seguir la discusión. Derrida murió en el 2004, así que y fue un filósofo muy importante y de mucha movida. Y él, en su libro, que se llama El siglo y el perdón, lo que hace es, digamos, enfrentar un poco la posición de otro filósofo que se llamaba Vladimir Yankelevich, que también era francés. Y ellos en realidad plantean esto fundamentalmente, Yankelevich, a partir de la Shoah y a partir, digamos, de las grandes masacres que ha cometido la humanidad en la digamos, historia. la humanidad y todo lo que fue el régimen nazi y el efecto en Francia. Entonces es a partir de ahí que ellos se plantean esto y él retoma la posición de Yankelevich un poco para hacer una oposición. Él concretamente lo que dice es que en realidad cuando uno habla del perdón, uno está frente a una situación que es una aporía. Una aporía es una situación que no tiene salida. Porque él dice, ¿qué voy a perdonar? A ver, me tengo que plantear, ¿qué perdono? ¿O a quién perdono? En realidad, si hay algo que es imperdonable, ya lo imperdonable hace imposible el perdón. Por Dice lo que si tanto estás- es una aporía. Claro, dice, si no, estás no es hablando de posible. aquello que se puede perdonar, lo que la iglesia diría, para que, digamos, en este perdón abrámico que él habla, ¿no? Si es el pecado venial, Lo si que es a ver, sencillito. me agarraste A ver, los te dije una anteojos, te mentira. equivocaste. Claro. Bueno, La no- típica, la mentira piadosa, esas o cosas, cualquier ¿no? cosa, el chiquitita, reparable, bueno, no es perdón, porque si es venial, el perdón se refiere a lo que es el pecado mortal, digamos. Entonces ahí Claro, dice, lo extraordinario, Ok. dice. lo imperdonable. Entonces perdonar lo imperdonable Es un es una callejón sin típica... salida. Claro, Claro. Entonces dice, es una Entra la aporía. filosofía ahí que ya... claro, ¿eh? Claro. Entonces él Ahí me dice, mata, ya cuando empiezan Puede con ser esas una especie cosas... de oximorón también, perdonar Sí. lo Dice, imperdonable. perdonar lo Eso imperdonable es imposible. El perdón es imposible. Bueno, porque pero si es plantean que sí hay imperdonable- cosas imperdonables entonces. Sí, él plantea que hay cosas imperdonables
Y que esas cosas imperdonables es cuando además la víctima ya no está. Y la voz de la víctima no está, porque en realidad el único que puede perdonar es la víctima. Claro. Cuando hay un tercero que viene a mediar, ya ahí no es posible el perdón. Entonces él dice que el perdón tiene que ser siempre algo del orden de lo extraordinario, no puede ser algo del orden de lo común o de lo habitual, es algo extraordinario. Y él dice, no puede ser ni normal, ni normativo, ni normativizante. A ver, ¿qué quiere decir? No puede ser normal por esto, porque tiene que ser extraordinario. No puede ser normativo porque no es una ley que yo pueda establecer, o yo no puedo decir cuándo se debe perdonar. Claro. O sea, yo no puedo por vos decir, bueno, tal cosa se debe perdonar en este momento. Aunque en algún momento de la historia, dijeron, bueno, por tal delito, vos tenés una condena de hecho X, existe. que también es arbitrario. Claro. Sí. Igual la condena no es perdón, es como la sociedad repara el daño de alguna forma, o como decía Magda, cómo separa al delincuente. Y él dice, y tampoco es normativizante porque no es que eso realmente produce un cambio y reordena las cosas. El perdón dice en el orden del sacrificio, en todo caso, cuando yo decido perder algo que no tiene reparación. Ahora, él dice, siempre esto está atravesado por lo político. Claro. Y hay situaciones donde, por ejemplo, qué sé yo, en nuestro caso, la época del proceso, o en el caso de la Shoah, donde de alguna manera lo que está por delante, uno podría decir, es la salud social. Entonces, en ese caso, uno debe buscar algún camino, alguna estrategia, dice él, pactar. En todo caso, dice él, hablemos de reconciliación, no de perdón, de reconciliación. Un poco es lo que decía Magda en el sentido de no la posición de poder y de autoridad que te da, de autoridad en filosofía, muchas veces dice como de el que tiene la palabra, ¿no? De autoritas, que te da el hecho de perdonar, sino decir, bueno, llamémoslo de otra forma, pero de alguna forma hay que salir del conflicto, pues si no nos vamos a quedar yo con el puñal acá, vos con el puñal allá, a ver quién lo lanza primero. Claro. Y estos autores, los que se plantean en 1964 en Francia, después de lo que había sido lo que ellos llamaban el régimen de Vichy, que es el régimen cuando se produce la invasión de los nazis en París, toman París, y bueno, hacen de alguna manera, hacen un acuerdo y establecen un régimen, digamos. Dejan, digamos, la república desaparece, se pasa a llamar Estado en ese momento, y imponen el régimen de Vichy, que es un régimen muy estricto que después empiezan a perseguir a mucha gente, y ahí es donde muchos franceses pasan a la clandestinidad, pasan a lo que se llama la resistencia francesa. Claro. Jankélévitch fue uno de los que pasó a la resistencia francesa, porque él, que venía de una familia de intelectuales rusos, se había ido a la familia de Rusia porque los perseguían por antisemitismo. Él nace en París y cuando se produce este régimen a él le quitan la nacionalidad. Claro. Y él ahí decide en el 41 pasar a la clandestinidad, ¿no? Pero bueno, en ese momento, después que sucede todo eso, la sociedad queda muy perturbada y los distintos presidentes que van viniendo se van planteando la necesidad de hacer algo con esto y finalmente sacan lo que se llama la ley de imprescriptibilidad, ¿no? Hay cosas que no prescriben. Que no prescriben. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que plantea... Como los crímenes de lesa humanidad. Claro, son los crímenes de lesa humanidad. Esos no prescriben nunca. No prescriben nunca. Pase el tiempo que pase, se puede juzgar a alguien. Es lo que está pasando hoy por hoy acá. Se está juzgando a dictadores genocidas por crímenes que se cometieron que hace muchísimo digamos, tiempo y hubieran claro, prescripto. En Uruguay pasa eso. Sí, pero ahora recientemente, ¿no? Claro. Pero están tratando de... Ya intentaron 2 veces, que es justamente lo que hablábamos la otra vez, los tiempos de la justicia, según dicta la justicia, ya no hay posibilidad de hacer un nuevo referéndum para que se pueda juzgar a esas personas. Ya lo sometieron a voto popular 2 veces. Y las 2 veces salió y que las no. 2 veces salió que no. Qué el raro, Uruguay ¿no? quiere... A mí siempre me extrañó eso del pueblo uruguayo. Sí. Porque ellos Y a son muy muchos. abiertos con los derechos humanos. Y que además con un presidente como recientemente- Mujica, ¿no? Claro. Sí, es que lamentablemente yo creo que el pueblo ha dicho que quiere mirar para adelante y ya está, lo ha decidido hacer de esa forma. Es difícil, a veces cada pueblo me parece que tiene su Pero es la salud salida, las cosas social no que son hablaba, tan fáciles. claro, es la salud social que hablaba que es necesaria también, ¿no? Sí. Porque ¿qué haces después, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Después de los años de dictadura? Claro. Claro. Bueno, y
una cosa, lo que plantea Yankelevich, a diferencia de Derrida, es que para él, dice, estos episodios no tienen perdón, dice él, son inexpiables. Claro. Yo no acepto la posibilidad, entre otras cosas porque la víctima ya no está. Entonces, ¿quién va a hablar en nombre de esa víctima? Claro. ¿Con qué derecho yo voy a decir que te perdono? Y ahora es el poder ese del que hablaban antes. Te hago un paréntesis con el tema del perdón divino que da la Iglesia, una Iglesia siempre tan controvertida y ligada al poder, en donde han perdonado a genocidas, en donde se sabe la relación de los militares en su momento con la Iglesia. ¿Cómo se maneja eso? Porque supuestamente ellos manejan un perdón absoluto en decir, bueno, la Iglesia lo perdonó. Sí, yo creo que ahí estás. Es arbitrario totalmente y es un tema de poder, básicamente, porque la Iglesia siempre se ha manejado con la gente. Por eso es lo que hablamos. Y además por eso es un tema de cuestión de fe, creer en ese perdón, ¿no es cierto? Claro. Digamos, o sentirte también consolado. Necesitar ese perdón es una cuestión de fe. Es un salto de fe que ahí te diría que hay un abismo entre la razón y la fe, se pelearon durante más o menos, te diría, 20 siglos. Y tuvieron diferentes acuerdos. A veces la razón por encima de la fe, a veces la fe por encima de la razón, a veces anulándose una a otra. Y bueno, y muchas porque tal vez a lo que iba yo, porque los pecados tal vez los trajeron las religiones y los perdones también arrancaron con las religiones. Es que me resulta aberrante la palabra pecado. Por eso, entonces, por eso pienso en la importancia que juega la Iglesia en este caso, o tantas otras religiones, que ellos con una sola vara y manejado tal vez por una figura, en este caso hoy hay un papa argentino que parece mucho más flexible que lo que venía antes que él. Pero ellos manejan ese perdón basados en diferentes intereses. Yo creo que la palabra perdón, a mí también me enoja un poco en una cosa. Espero que mis padres no estén escuchando. Lo mío tampoco. Vamos a hacer como que no, porque no creo que puedan prender la computadora. Pero bueno, digamos, yo creo que lo que la Iglesia recoge con el tema del perdón tiene algo que ver con la naturaleza humana, que es corruptible, que ya se muere, entonces ya es, digamos, imperfecta, porque nosotros somos humanos y nos vamos a morir. Entonces hay una naturaleza que está corrompida, o pecare quiere decir en latín quebrar. Claro. Es el ser que está quebrado por el pecado, dice la Iglesia, y lo dirá Platón a través de la génesis humana, digamos, que lo perfecto está en el mundo de las ideas y lo de acá es una cosa imperfecta, que es una copia. Entonces cada uno lo explica de alguna manera, pero en realidad lo que estás explicando, a mi criterio, es que te vas a morir. Vos, yo, claro. Todos. Yo creo que las grandes religiones, las religiones del libro, vienen a tratar de dar una explicación a la angustia ante la muerte, ni más ni menos. La única certeza que tiene el ser humano, que es si que realmente tenés fe y crees, bueno, te queda la expectativa que te vas a ir a otro mundo y vas a tener otra vida. Y cuando no tenés esa fe, y es mucho más difícil saber que cuando te morís se acabó la historia y no pasa nada. Igual creo que en ese caso, creo que las nuevas generaciones tal vez están un poco más abiertos a esa idea. Yo la verdad me crié en una familia católica, fui a un colegio católico, siempre estoy inculcado con esa idea de que hay un más allá, en donde todos somos buenos y te encontrás con todos tus familiares, gente que no conociste y podés ver a Jimi Hendrix si tenés ganas, y toda esa idea loca que tenía cuando era chico. Y un día no sé por qué rompí con todo ese concepto de que para mí no hay más nada y que el día que nos morimos nos comerán los gusanos, y lo que hicimos lo hicimos. Claro, pero no. Quizás te atreviste a pensar. Y no lo vi, y no lo vi como algo angustiante, sino que, bueno, disfrutemos el tiempo que estamos acá, lo que va a pasar mañana, no sé, tampoco sé lo que va a pasar mañana realmente en mi vida, entonces ¿para qué quiero saber lo que va a pasar después de morirme si nunca sé lo que va a pasar? Claro, igual nunca podemos dar cuenta de nuestra muerte. No, seguro. Freud mismo decía, no podés dar cuenta de nuestra muerte. Y cuando vos fíjate porque que no vas a saber lo que vas a pensar cuando te morís. Pensás en tu propia muerte, siempre te pones como un espectador mirando. Vos sos un espectador más, vos estás ahí. Totalmente. No estás más. Pero bueno, esa es la angustia ante la muerte, que cada uno la resuelve como puede. Ahora quizás no estén tan de moda las religiones clásicas, pero hay infinidad de religiones. Sí, hay otras variantes también mucho más espirituales, me parece, en el último tiempo, pero sobre todo acá en Argentina, ocupar ese lugar, que ocupan gran parte de ese lugar. Es que para mí la espiritualidad es la base de todas las religiones.
Ahora, la religión no tiene por qué ser espiritual y no va a ocupar nada en lo espiritual. Digo, cuando yo hablo de espiritualidad, yo me considero una mujer espiritual, hablo de valores que no rayan con la religión, que tiene que ver con buenos días, permiso, por favor, si voy por la calle. Exactamente, para mí tiene que ver con eso. Después, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un compañero. Tengo una compañera de trabajo que es muy católica. Muy católica, y al punto que le ha escrito a Bergoglio, él la ha llamado también. A ver, desde afuera, hablando macroscópicamente, si está bien dicha la palabra, es una mujer que está en contra de la homosexualidad, es una mujer que estuvo a favor de la dictadura militar porque ella consideró que pasaban cosas y la dictadura ya la resguardó, también en contra del aborto, pero en el día a día es una mujer que si a vos precisas algo va a estar siempre ahí, que atiende muy bien a la gente, que es una compañera de fierro, que siempre está pensando en vos. Entonces, también hasta eso me planteo, ¿no? ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Para mí es el día a día. Es claro, muy ella complejo. por ahí Me encanta que estén acá. Y no terminamos mal. Y arrancamos con lo que es bueno. Las quiero. Me encanta que estén acá. En mi caso, por ejemplo, Aide se especializó en moderna, pero yo me especialicé en ética, y cuando doy clases y cuando empezás las clases de ética, todo el mundo piensa que va a ser más bueno. Y te dice, pero que está bien, y bueno, vamos a pensarlo. La verdad que la Iglesia se ocupó mucho durante mucho tiempo de acaparar los valores, ¿no? Parecía que ser buena persona tenía que ser sinónimo de ser buen cristiano. Bueno, yo creo que no es así, por supuesto. Uno puede ser buena persona y puede ser un mal cristiano, uno puede ser una buena persona y un buen cristiano, o un buen judío, un buen manuel. Claro, pero me parece que una cosa es la institución y otra cosa son las creencias. Alguien puede honestamente tener toda una serie de creencias con las que uno puede o no compatibilizar. Y otra cosa son las instituciones. La Iglesia ha sido una institución siempre muy política, ha nacido siendo muy política. De hecho, los papas tenían muchísimo poder económico. La Iglesia acaparó el poder de ser la única que daba educación durante muchos siglos. Recién en el siglo XII, digamos, se le permite a las universidades existir, y la seguía manteniendo la Iglesia. Y en un momento, hasta en Argentina, era la que te daba identidad, porque no había registro civil, estaba solo el registro clerical. Hasta eso es rarísimo. Vos existías a partir de estar anotado en el registro de la Iglesia. El primer casamiento civil, me acuerdo, fue en el siglo XIX, en Santa Fe, pero como en Esperanza. Una cosa de progresismo absoluto. Todos que se animaron, y no sé si era legal, ¿no? Y fue el primer los nacimientos se anotaban en las iglesias. Y desde ese punto, desde la cuestión política, es que acá la Iglesia, maniobró en la época del proceso de acuerdo como le convino. Sí, absolutamente. Y de hecho el poder que ha tenido la Iglesia ha sido comprobado, y que le ha dado poder y le ha dado también perdón a aquellos que, desde mi punto de vista, no merecen el perdón, llámense genocidas, que además han sido condenados, algunos sí, otros y de no. hecho han resguardado a gente de sus propias entrañas, como son curas que han sido acusados de violaciones, de acosos sexuales a menores, y ellos lo que han hecho era: bueno, vos te acusaron acá en Santiago del Estero, yo te llevo a misionar a África, nadie se va a acordar de vos, y listo, fin del asunto. Y están avalando a alguien que nada más y nada menos abusó de un menor. Entonces, ahí es donde me hace ruido, y creo que la Iglesia va en camino a intentar sacar un poco de esa imagen, y por eso designaron a Bergoglio. Y además aumentaron las penas, leí ayer en el diario. Bergoglio va en camino a cambiar un poco la Iglesia, de hecho ha achacado contra los curas que tienen autos millonarios, ha mandado a revisar las cuentas del Vaticano. Entonces creo que son curas, Sí, por eso creo que está camino a... Un poco para eso fue electo, indudablemente, porque la crisis de la Iglesia es clarísima en el último tiempo. Un papa sudamericano que va a venir a Brasil en breve, digamos. La crisis hizo que una nueva cabeza, quizá distinta, un hombre que acá decían viajaba en colectivo, en subte, esté hoy allí, y que hoy leí una nota, por ejemplo, que obviamente todo lo que hace hoy el Papa Francisco es noticia en todos los medios, y va a viajar en un avión que no era el del Papa, con una cama y demás, iba a viajar sí en primera clase, digamos, había accedido a eso, pero no iba a ser el avión que salía de las bases militares, de los aeropuertos y demás. Esta charla que se da, que ha ido para cualquier lado, está en el marco de la charla que dan Aide Siniego y Natalia Pieroni, que hacen un programa también aquí en Radio LK, los jueves a las 18, El cielo por asalto, escúchenlo. Y habíamos entrado
por No, lo que por era la la violencia la filosofía, y el perdón. Y nos arrancamos fuimos al con carajo. Silvia Luna y terminamos en Bergoglio, no sé qué En un pasó. toque. Vos sabés que, no, salió el tema de la violencia y a raíz de... Yo creo que nosotros estamos atravesados por la violencia, no solamente en el extremo de matar Claro, o no hay matar. muchos tipos de violencia. Claro. Terrible. Desde el tránsito en Buenos Aires, Sí. desde, no sé, millones de cosas que hacen que uno viva en forma violenta. Sí, que sea violento incluso a veces. Sí, sí, sí. El mal humor, por ejemplo. El valor, exactamente. O que te atiendan mal, o que Claro. no puedas acceder. Vos viste que ahora la moda es que te atiende una máquina. Sí, es Ah, increíble. me violenta. Violenta, Uy. preguntale al chino. Ahí tenés Sí. el celular, No, no, fíjate no. si prende de las veces que lo ha tirado No me contra las hables de paredes. Movistar y la atención al cliente de Movistar porque creo que soy el ferviente. Pero un día se van a enterar que hubo un atentado contra Movistar. Bueno, fui yo. Gerardo Coca, acá el operador, productor, columnista, le ha dicho a Cablevisión que les iba a prender fuego a la oficina y demás. Espero que no se prenda fuego porque si no va a terminar preso. Prendió fuego ahí, claro. Claro. Bueno, pero pero logran sacar eso. Pero escuchá sacan 5 eso de uno. minutitos, así ves, y damos una salida. Te voy a proponer otra salida. ¿Cuál es esa ¿Tengo unos salida? minutos? Sí. ¿Unos minutos? Mira, la salida es esta que yo encontré que, digamos, viene a llenar un poco esas ganas de haber nacido En otra época. para estar a los 18 en Woodstock. Y es un filósofo también francés, se llama Jean-Marie Muller, que es especialista en Gandhi y que viene a predicar, si querés, o a hablar sobre la no violencia, que no es una negación de la violencia. Él dice que el ser humano nace como ser social, creo que eso es un consenso que nadie se cree, digamos, de ¿cómo se llama el que vivía en la isla? Que no me acuerdo, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Claro, que nace en una isla, digamos, todo el mundo sabemos que vivimos con gente, con otros, y entonces eso hace que nazcan conflictos. Él es dice, natural, se ve. natural. Dice que el conflicto es natural al hombre. Si hay dos chicos, él ejemplifica con 10 juguetes, un chico agarra un juguete y automáticamente el otro chico va a querer ese juguete, Sí. aunque los otros sean más lindos, más nuevos, más lo que sea. Y si hay dos mujeres, ni te cuento. Bueno. Mucho peor. Y si hay Por un suerte hombre y lo dos dijo. mujeres, va. Por suerte lo dijo una mujer, porque si lo hacíamos nosotros. Machista, No, el peor de la historia. Entonces dice, ¿qué hace? El otro que viene, ese otro que se te presenta como un violador de tus derechos, ¿no? Viene a ser un extranjero, alguien que te puede arrebatar lo propio, alguien que te puede cortar tu libertad. Por eso es el conflicto, por la forma que el otro irrumpe, digamos, en mi vida, y yo, bueno, puedo llegar a pensar, me atemoriza lo diferente, lo otro. Ahora, hasta ahí es natural. Dice, lo no natural es salir del conflicto por la violencia. Claro. Él dice, hasta la agresividad en defender tus cosas, ahí está bien. Uno tiene que, digamos, te repito, vos me sacás los anteojos, no te mirá, Magda, son míos, entendeme, y vos me Claro. los robaste, digamos. Quizás tengo que ser un poco más agresiva para defender lo Claro, mío. como más firme. Claro, quizás hasta tengo que luchar por mis derechos, porque nadie me los va a venir a regalar. Pero no llegar a la violencia, porque él dice que la violencia viene a desarreglar el conflicto. Entonces, que siempre la salida ideal del conflicto es la que no tiene la violencia. Y dice que la forma de revertir esta violencia que hay en todos lados es de entenderla. Por eso volvemos al punto que tratamos muchas veces en El cielo para asalto, es cuando la filosofía viene a iluminar un hecho de la vida cotidiana o de no, porque matar gente, por suerte, no es de la vida cotidiana, por lo menos de los de esta mesa, pero sí el hecho de que Movistar no te atienda, Sí. o cualquier compañía de celular. Bueno, también vos decías entender la violencia, entender que quizá el chico que está laburando en Movistar 10 horas por día Gana tiene dos mangos. y no tiene la posibilidad de solucionarte esto que te puede solucionar porque tiene un jefe que quizás es un incapaz, que viene obviamente de una empresa multinacional que no ha invertido lo suficiente para que vos tengas un buen servicio, o quien te atiende en un kiosco, atiende de mal humor por X motivo, que vayas a ver qué le pasa, está bien. La Está verdad entendiendo la que violencia. es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza, pero él dice no a la salida violenta. Es la Buscar puerta al discurso. al ¿no? discurso, siempre como salida a través del diálogo.
lo que él dice que hay que combatir son aquellos argumentos que hacen que la violencia parezca natural, que la violencia se vea justificada. Claro. Por eso cuando nosotros veíamos una agresión personal, que uno está hablando, la perdono o la perdono, ¿qué pasa cuando uno devuelve con la misma moneda? Entonces ahí parece que estaría justificado. Bueno, hicieron algo a un ser querido mío, entonces yo agarro un revólver y lo mato. Parece como que ese acto de violencia podríamos justificarlo. Es la defensa propia. O podría ser el hecho de los que aceptan la pena de muerte. Bueno, también hay una escala mucho menor de vos me tratás mal, yo te trato mal. Yo te trato mal. Vos no me atendís, no me saludas, yo no te saludo. Claro. Sí, igual te pasa en la vida cotidiana. De hecho, a mí la última vez que discutí con Movistar porque me estaban estafando literalmente, me habían cobrado un aparato que nunca me llegó. O sea, yo lo había pagado y nunca me llegaba. Y un día me atendió un pibe y le dije, mirá, yo sé que vos no tenés nada que ver, pero la verdad que quiero putear a alguien. Y arranqué a putearlo, perdón. Le pido perdón si algún día me escucha, pero la verdad que en ese momento estaba sacado. Hacía muchos días que me estaban pateando, pasando de un lado para otro. Y me sentí, en un momento me explotó. También hay algo importante, bueno, eso, explotó. La necesidad de descargar esa violencia que a uno le genera, podríamos... No sé si podés evitar, por más que lo entiendas. Yo entiendo que el pibe de Movistar no puede hacer nada. De hecho, yo le dije. Sí, pero lo que yo trabajé es si realmente eso que uno quiere descargar a veces tiene que ver con esa cuestión en sí o viene trayendo cosas atrás. Entonces, hay una frase que no me la acuerdo, pero realmente como que dice que está bien descargarse, está bien defenderse, pero hay que hacerlo en la intensidad correcta, en el modo correcto, con la forma correcta y con la persona tal vez. Porque para muchas que sea veces... más eficaz por ahí. Porque también a veces la sociedad, últimamente lo vemos hoy, yo tuve un problema, no sé, con mi jefe y en el auto alguien pasó y lo tocó y yo me descargo con esa persona. Que tal vez si yo hubiera tenido un muy buen día, eso pasa, es anecdótico. No me molesta. Y además otra cosa que veo es que muchas veces uno no siempre, a veces uno tiene la opción de quejarse o no quejarse. Me pasaba en el colectivo que yo veía a la gente que, porque no avanzaba más el colectivo, estaba, oh, dale, colectivo. Bueno, digo, por más que vos te quejes, el colectivo no va a ir más rápido. Claro. Entonces vos podés simplemente relajarte y gozar, ¿no? Digamos, pero de verdad, mirando lo que se pueda del paisaje, tal vez levantando un poco la mirada y mirando el cielo, descubriendo un cielo en Buenos Aires, que a veces parece tan gris. Creo que a veces hay elecciones que son fáciles, tal vez cuando hablamos, por eso me tuve que excluir de la muerte de un ser querido, no es fácil, pero sí es fácil decir, vale la pena tratar mal al pibe, por poner un ejemplo, ¿no? De Movistar, no solo porque cobre 2 mangos, sino realmente estoy enojada por esto, ¿qué hago yo también para solucionar ese problema? A veces uno es muy egocéntrico. A lo mejor parar y reflexionar, digamos, porque yo pensaba con esto de Movistar, a ver, son guerras difíciles, digamos, batallas difíciles, pero en realidad ahí te está violentando una empresa, pero te está violentando a vos y está violentando al empleado que lo obliga a dar la cara sin poder tomar ninguna resolución y a pelearte con vos. Sí, o sea, los violenta a los dos. Estoy a nada de hacer una cruzada todos contra Movistar y manifestar. Esa sería tu lucha. Esa sería tu lucha. Yo lo que te digo es, ¿cuál sería la violencia? ¿Cuál sería el paso entre que vos hagas una cruzada, juntes 9.000 millones de firmas y logres que le pongan una multa, pero del recarajo? Sí, yo pensaba juntar 2.000 tipos y romper todos los Movistar de la capital, pero bueno, juntemos firmas. Bien animal, me encanta. No, me parece que, digamos, se puede actuar políticamente, pero en el buen sentido políticamente, no partidariamente, políticamente. Que además es para generar un cambio real. Claro. De hecho, ahora igual por suerte parece que las autoridades gubernamentales han tomado la decisión de que a las empresas de telefonía celular se las va a controlar, se las va a multar con cifras millonarias, porque se han dado cuenta después de mucho tiempo que no invirtieron ni un centavo en nuestra telefonía y que por eso estamos usados todos los días por este sistema. Bueno, entonces por ahí, actuar políticamente sería, ahora que estamos todos de campaña y todos prometen, voy ahí y digo, bueno, ¿por qué? Acá tenemos las firmas, hagan una modificación, juéguense por una ley, pónganles a estas empresas algunas reglas que se las dejan pasar. Claro.
Aide Siniego, Natalia Peroni en Octavo Arte. Recién vi las agujas del reloj y Mauro me levantó la ceja diciéndome ¿dónde metemos todo lo que tenemos? La verdad no sé porque no podemos estirar el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias por haber Gracias venido. por habernos Muchas invitado. gracias. Un auténtico placer. Siempre como están decía, invitadas, Por supuesto. Seguro. puertas. Bueno. Venga, Más la que próxima abierta. y seguimos charlando Bueno, de muchas gracias. Silvia Luna, de Bergoglio, Movistar, no sé cómo llegamos a todo esto. Esto que ha pasado en este bloque de Octavo Arte no ha sido filosofía barata y zapatos de goma, pero sí lo canta Charly García en Octavo Arte. Conozco un empleado que fue muerto